Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad y que tú puedes hablarnos, Señor. Eh, Nuestro anhelo es poder escucharte y recibir tu instrucción y tu enseñanza para que tú seas exaltado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, primer libro de Crónicas. Ya pasamos la parte esta de las genealogías que tienen un propósito, tienen una razón de ser, pero entramos ya, digamos, salimos de las genealogías con el rey Saúl y después del rey Saúl viene la transición hacia el rey David, donde vamos a estar realmente ya muchísimo más tiempo. Em, Algunas veces uno se pregunta si todo esto, o gran parte de lo que vamos a ver, ya está narrado en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel. ¿Por qué se vuelve a contar? Y hay algunas razones que podemos más o menos intuir. Uno, porque acuérdate que este libro, el cronista, escribe todo esto a un grupo de personas que probablemente nacieron en Babilonia, fueron a Jerusalén a la reconstrucción del templo, luego de los muros de la ciudad, luego de la ciudad misma, tuvieron hijos y esos hijos nacieron ya en Jerusalén, pero digamos que aunque nacieron en Jerusalén son, digamos, recién llegados, porque su familia viene de 70 años de estar en Babilonia. Y el cronista lo que busca es, número uno, eh, recordar las promesas de Dios. Número dos, eh, de alguna manera explicar por qué están como están. ¿No? Porque había promesas que seguramente se conocían, pero no se están cumpliendo. Había promesas de un reinado, de un rey que viviría para siempre, no se está cumpliendo. Y entonces, a lo largo de todo este libro, el cronista trata de alguna manera, explicar que Dios tiene un plan y ese plan todavía no se ha concluido. Hay muchas cosas que ya están, hay muchas cosas que ya se han logrado, ¿no? Ya cayeron, ya fueron deportados a Babilonia, ya regresaron, pero todavía hay mucho que todavía tiene que desarrollarse. Y bueno, otra razón por la que está tal vez el cronista eh, pues explicando todo esto tiene que ver con que seguramente conocían historias, seguramente conocían cosas que habían sucedido, pero el cronista trata de darles un orden, y no solo un orden histórico, sino un orden teológico. Algunos piensan que el libro de Crónicas es, por decirlo de alguna manera, el primer comentario acerca de la Biblia. Un comentario bíblico es alguien que lee el texto y añade comentarios que pueden aclarar. Y el cronista en muchos casos va a hacer eso. Va a tomar hechos que ya todos sabían y lo que va a hacer es narrar un comentario al respecto. Eh, Se brincan muchas cosas, se va a brincar muchas cosas del reinado de David, por ejemplo, pero no es porque las quiera esconder, porque ya eran sabidas, ¿no? Ya eran de dominio popular, simplemente porque tiene un propósito en la mente acerca del plan de Dios. Bueno, vamos al capítulo 11. En el capítulo 10 nos habíamos quedado con la muerte del rey Saúl, su muerte trágica, la de él, la de sus hijos, y el reino siendo trasladado permítame usar esta palabra, ¿ok? Del apellido de Saúl al apellido de David. O sea, hay un cambio de dinastía. Normalmente un rey va heredando a su hijo, ¿no? Por un linaje, digamos, por apellido. Yo sé que no hay apellidos, pero por decirlo, va heredándose por apellido. Pero aquí hay un cambio de dinastía. Pasamos de la familia de Saúl a la familia de David. Hay un cambio de la tribu de Benjamín, que Saúl es de la tribu de Benjamín, a la tribu de Judá. David es de la tribu de Judá. Y si comenzamos a leer en el capítulo 11, dice, entonces, después de que murió Saúl,
todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Bueno, el cronista pasa 7 años en nada, es decir, ni siquiera los menciona. En realidad lo que sucede es que hay una especie, no tanto así, pero digamos de guerra civil. El reino de Israel que gobernaba Saúl se divide en dos. La tribu de Judá, que reconoce a David como el rey, y el resto de la nación que está gobernada por Mefiboset, uno de los hijos de Saúl, que fue puesto como un títere porque Abner lo pone ahí, el general de Saúl lo pone ahí, y hay como unas fricciones, hay un momento hasta que, bueno, es asesinado Mefiboset, y entonces toda la nación reconoce ahora a David y se vuelve a unificar el reino. Entonces, cuando decimos que Saúl fue el primer rey y David es el segundo rey, no es del todo tan cierto, porque Mefiboset también fue rey. Un tiempito, medio un rey ahí, medio títere, pero en realidad un momento está dividida la nación. Mefiboset es rey de las otras tribus, mientras que David es rey de Judá, hasta que en Hebrón se reúnen los ancianos y ahora sí, todos reconocen a David como el rey de la nación, se vuelve a unificar y eso es lo que nos está narrando acá el cronista. Nosotros somos hueso de tu hueso, pero somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Un par de cosas que aquí se notan. Uno, no quiero usar la palabra hipócrita porque se suena muy feo, pero digamos que curioso que esta gente dice, número uno, tú eres nuestra familia. O sea, David, tú eres de nuestra familia, aunque es de la tribu de Judá, ¿no? Eres de nuestra familia, número uno. Número dos, dicen, aun cuando Saúl era el rey, en realidad tú eras el que comandaba el ejército y el que tenía las victorias, porque efectivamente eso era así. Y en tercer lugar, Dios ya te había mencionado que tú serías el rey de todos. Ok, si eso ya lo sabían desde antes, ¿por qué entonces apoyaron a Mefiboset? ¿Por qué no reconocieron a David desde el principio? ¿Por qué ahora, 7 años después de que ya David había estado reinando? Pues porque así somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Es un poco al revés, pero así pasa cuando hay gente que yo trabajaba en una escuela hace muchos años y pues trabajábamos, había varios maestros ahí y cuando algún maestro salía, ¿no? Por alguna razón lo despedían, salía de la escuela, te lo encontrabas y decía, es que esa escuela es malísima y todos hacen mal, o los directivos, no puedo creer, los alumnos son unos mediocres. Yo, oye, hace 15 días tú estabas dando clases ahí, si eso lo hubieras pensado, pues tú hubieras salido hace 15 días y no hubieras esperado a que te corran, ¿no? Y pasa en iglesias, pasa entre pastores, ¿no? Que está un pastor en una iglesia y por alguna razón sale, y una vez que ya sale ese pastor, no, es que en esa iglesia no sabes lo que había y la tiranía y es, oye, tú estabas hace 15 días ahí feliz, contentísimo, y ahora que saliste resulta que, no, Dios desde el principio me había dicho que... Otra vez, no voy a usar la palabra hipócrita, usemos qué curioso. Y sucede también con las personas de la iglesia, ¿no? Los pastores que están ahí, pastor, qué bendición tan grande, no, Dios ya me había dicho que este era el lugar donde Él me tenía, yo tenía que estar acá. Por la razón que sea, no le contestas el teléfono, lo que sea, ya se va y es que en esa iglesia no sabes lo que va. Bla, 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 bla. Oye, es nuestro corazón. Entonces lo digo porque no tenemos que ser tan duros con esta gente, porque todos luchamos con las mismas cosas, pero creo que sí podríamos escuchar a Dios. Si es verdad que ellos sabían esto,
Debieron haber reconocido a David antes, que era el que guiaba al pueblo aun cuando Saúl era el rey, que Dios lo había puesto como rey, que ya era una orden que Dios se había dado y que en verdad no es un extranjero, era parte de la familia. Entonces, cuando Dios te habla, escucha, ¿no? Sé honesto con Dios, sé honesto con lo que Dios habla. Ahora, un detalle más. Dice en el verso 2: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y le está dando a David dos tareas que no tenía Saúl. Uno es apacentar. Eso es como llevar al pasto. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor apacenta, que es llevar a los pastos. Habla de un rol, no quiere decir que David va a ser sacerdote, pero sí tiene un rol espiritual. Efectivamente, David escribió salmos. O sea, David tuvo un rol espiritual más que solamente, digamos, burocrático. Y creo que también nosotros tenemos que aprender eso. Donde sea que estemos, tenemos un rol, tal vez padre, jefe de familia, proveedor, trabajador, maestro, lo que sea. Pero además de eso, Dios nos ha puesto ahí para llevar el alimento a las personas que están alrededor. Una palabra de ánimo, una palabra de gracia sazonada con sal, como dice Pablo. Estos dos roles, no solo un rol burocrático administrativo, vas a gobernar, sino también vas a apacentar al pueblo. Verso 3: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Lo ungieron. Ungir es como derramar aceite, y puede ser que lo hayan hecho de manera literal, pero es como un reconocimiento, ¿no? Él, se ha dicho, y esto es algo clásico, seguramente lo has oído antes, y si no, es una enseñanza muy bonita, que David fue ungido tres veces. Una primera vez, no sé si tú recuerdas cuando Samuel, después de que Dios desecha a Saúl como rey en el capítulo 15 de primero de Samuel, Dios le habla a Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí donde yo te estoy mandando y vas a escoger a rey. Entonces va Samuel, el profeta, le dice a Isaí: ¿dónde están tus hijos? Y trae a todos, y no es ninguno, y de pronto, ¿son todos tus hijos? Y no, pues falta uno, el chiquito que está con las ovejas. Lo traen, y entonces David es ungido este, por Samuel como el próximo rey. Ese ungimiento, digamos, es privado. Solo está la familia, no hay nadie más. Luego pasan muchos años. De David de ungido pasan muchos años. David vive en cuevas, está escapando porque Saúl sabe que él va a ser el próximo rey, lo quiere matar. Pasan muchos años y es ungido una segunda vez como rey de Judá, lo que te decía, solamente de una tribu. Y luego pasan algunos años y es ahora sí ungido sobre toda la nación. Estos tres ungimientos. Y algo parecido creo que es el camino natural que tenemos que recorrer todos. Hay un primer ungimiento, por decirlo de alguna manera, cuando creemos en el Evangelio, y es algo privado. Dios te da un propósito, Dios te quiere usar, pero así en privado, en chiquito. Que tu esposa se entere que eres verdaderamente creyente, que tus hijos noten que hay un cambio en tu vida, que lo íntimo note que Dios te ha ungido, que tienes una nueva identidad, que tienes una nueva esperanza, un nuevo propósito. Luego viene digamos, un ungimiento un poco más público, probablemente en tu iglesia. Y empiezas a servir acá y empiezas a servir allá y empiezas a funcionar dentro del cuerpo, pero todavía de una manera más o menos local, pública, pero chiquito. Y luego, si Dios quiere, te ungirá para hacer algo mucho más público, de una manera mucho más expuesta. El peligro es querer brincarte estas etapas, querer en- enfocarte en querer estar en el ojo público
antes de en verdad haber dado fruto en lo íntimo con la gente que verdaderamente te conoce, ¿no? Entonces, es una enseñanza clásica con este principio, es muy bonita y es muy bonita apreciarla, ¿no? Y no sé en qué etapa estés, pero Dios quiere usarte, Dios quiere ungirte, pero primero en lo chiquito, en lo íntimo con la familia, luego en lo extendido de tu campo más cercano y luego deja que Dios te llame cuando quiera usarte ya de manera no masiva en el sentido de millones, masiva podrían ser 10 personas, pero deja que Dios trabaje, ¿no? David en este proceso va a estar alrededor de 14 años. No fue un tema de un día para otro, ¿no? Eh, 14 años, dije, déjame salir, 14 años más 7, son casi 20 años o alrededor de 20 años que pasan esto en la vida de David, si los cálculos son correctos en mi mente, la verdad no tengo el dato, pero alrededor de 20 años, ¿no? Y es un proceso largo. 20 años es hoy 2006. O sea, yo voy a cumplir 19 años de matrimonio. Entonces, en este año y el próximo cumplimos 19 y porque ya sabes que mi historia con mis matrimonios, siempre con mi esposa, pero varias veces. Entonces cumplimos 19 2 años seguidos y luego 20 2 años seguidos y así. Entonces yo pienso esto, 20 años es mucho tiempo, han cambiado muchas cosas y Dios quiere trabajar eso en cada uno de nosotros, ¿no? Verso 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. David plantea hacer ahora su capital, ¿no? Ya que el reino está unificado, quiere hacer una capital y escoge Jerusalén, que en ese momento se llamaba Jebús, porque estaba habitada por los jebuseos. Acuérdate que cuando Josué entra con con toda la nación a conquistar la tierra, conquista, digamos, las partes grandes, los territorios grandes, pero hay pequeños focos de naciones extranjeras que están en cada territorio que una vez que se reparten las tribus, ¿no? Esto es de Benjamín, de Rubén, de así, deberían haber expulsado ellos ya a los que quedaban. No, no fue así. Quedaron muchos, digamos, como lunares de extranjeros. Uno de ellos fue Jebús. En Jerusalén, Jebús en aquella época, estaba en un monte. ¿No? Toda la zona de Jerusalén está llena de colinas y de montes, por lo que no son de fácil conquista, lo hemos planteado antes, ¿no? Una ciudad en lo alto es difícil de atacar porque se puede defender fácil hacia abajo. Entonces, atacar hacia arriba hasta para tirar una flecha, pues al final la flecha cae. O sea, siempre es más difícil hacia arriba que hacia abajo. Y Jerusalén en particular tenía unas defensas naturales bastante seguras y no habían podido expulsar a los jebuseos. Entonces David dice que va a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. En la narración de Samuel es un poquito más extensa y te narra que le dijeron, mira, los ciegos y los cojos de Jebús son los que van a derrotarte. O sea, mira, básicamente no se hace uno con todo tu ejército. Y mira lo bonito como Dios lo describe. Le dicen, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Es como, no entrarás. Ok, 3 doritos después, David tomó la fortaleza. La fortaleza de Sión, si hoy piensas en Jerusalén, la Jerusalén moderna, la parte sur de Jerusalén es lo que se llama la ciudadela de David. Esa parte sur de Jerusalén, la ciudadela de David, es lo que se llamaba la fortaleza de Sión, que era donde estaba la fortaleza de los jebuseos. Y la toman pues, con una valentía, fíjate, dice, David había dicho, verso 6, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, a quien recordarás cuando estudiamos Samuel, es un personaje importante, lo va a acompañar mucho tiempo, Joab, hijo de Sarbia, subió primero y fue hecho jefe.
entra por unas grietas que había y de esta manera conquistan Jebús y David se instala ahí en la fortaleza de Sión y a partir de ahí se va a llamar la ciudad de David. Incluso hasta el día de hoy hay una zona de la ciudad por supuesto hoy es mucho más grande, pero en aquella época es la ciudad de David. Luego se extiende hacia el norte toda la edificación y hacia el norte va a estar el Palacio de Salomón más adelante y más al norte el templo, ¿no? Y por extensión, la palabra Sión se va a ir, era ese pedacito, la fortaleza, la ciudad de David, pero luego Sión se va a llamar a todo el monte y luego a toda la nación se le llama la nación de Sión. Es como que dijéramos Chapultepec, es el monte donde está el castillo, pero por extensión, Chapultepec se pase a llamar a toda la Ciudad de México, ¿no? ¿Dónde vas? A Chapultepec, pero a la Ciudad de México, ¿no? Hasta Xochimilco y todo, ya es la ciudad de Chapultepec. Y luego se le llame los de Chapultepec a todos los mexicanos, aunque vivas en Sonora, en Yucatán, en Monterrey, no importa, son los de Chapultepec. Una cosa así, pero con Sion es lo que sucedió. Verso 7. David habitó la fortaleza, esta fortaleza de Sión, y por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Esa es la clave. No es que adelantaba y crecía porque era muy capaz o muy bueno, es porque Dios estaba con él. Déjame hacer una pequeña pausa para tomar un par de enseñanzas devocionales. Tomar Jebús había sido difícil. ¿Cuántos años han pasado y no lo habían hecho? Pero en algún momento, porque Dios está con él, David dice, la voy a tomar. Y los jebuseos, por supuesto, dicen, tú no vas a entrar acá. Pero como si David dijera, pero no se trata de mí, se trata de Dios. Dios escogió Jerusalén para poner su nombre. Entonces no hay que discutir con Dios. Y creo que es algo que tú y yo necesitamos recordar. Hay áreas de nuestra vida probablemente con las que hemos peleado décadas, áreas de nuestra vida que llevamos luchando por años y que a lo mejor dices, ay, es que no puedo, es que es muy difícil, llevo años haciendo esto, mi carácter me acompaña desde siempre, no puedo domarlo, sea lo que sea. Pero Dios ha reclamado, o sea, Dios ha querido hacer morar su nombre en Jerusalén, pero ahora Dios ha querido hacer morar su espíritu en nosotros. Entonces, aunque tu carne diga, no, no podrás, 3 doritos después, Dios quiere. Entonces, encarga al Señor, ora, clama, Señor, toma mi carácter o toma esta debilidad de mi carne o toma esta y, y, y deja que Dios haga la obra. Dios sabe escalar los muros más elevados y los montes más empinados para llevar a cabo su propósito, ¿no? Deja que el rey haga su ciudad en tu propio corazón. Verso 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Aquí vamos a encontrar una lista de personas agrupadas en distintos rubros, digamos. Primero están los 3 valientes, luego están bueno, ahorita vamos a ver. Y en el capítulo 12 vamos a ver la próxima semana otros. Estos valientes, cuando tú lees en 1 Samuel capítulo 22, es curioso porque son básicamente los pobres de la tierra, los endeudados, los afligidos, los deprimidos, los ansiosos. O sea, no son los más poderosos, son casi casi como los desechables, por decirlo de alguna manera, pero que ahora, porque David es el rey, han tomado una nueva actitud al punto de ver las hazañas que vamos a leer ahorita. Y lo mismo pasa con nosotros. Nuestro rey, no el rey David, sino nuestro rey, el hijo de David, el Señor Jesucristo, está rodeado de los deudores, los enfermos, los débiles, en palabras de Pablo, lo vil y lo menospreciado. ¿Pero para qué? Para que a su lado, con su gracia,
podamos llevar a cabo todas las proezas que naturalmente no podríamos, como las que vamos a leer acá. Entonces, y en las iglesias funciona así. O sea, todos los que servimos en las iglesias somos los más inadecuados, los más pecadores. O sea, ¿por qué? Porque pues eso es lo que hay. Pero Dios a través de cada persona, Él se glorifica haciendo Él la obra para gloria de Dios y para bendición de todos los demás. Entonces, estos que aquí les llaman valientes, yo imagino que si algún día estos hombres leen, se dirían, oye, viste, ahí nos llaman los valientes, ¿cómo crees? Sí, ¿en serio? Mira, pero sí, pasaron a la historia como los valientes. Y aquí hay una lista, primero están los tres. El primero de estos tres dice, verso 11, este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Jacmoni. Este Jasobeam en 2 Samuel se llama Haseb Basebet. Supongo que era más fácil un nombre que otro y era indistinto, pero es el mismo, es uno de un grupo específico de los tres más valientes. Caudillo de los 30, había 30, pero este era uno de un grupo, de entre los 30 había un grupo de tres, el cual blandió su lanza una vez contra 300 a los cuales mató. Imagínate, contra 300 él solito con su lanza y salió avante, salió triunfante. Luego dice, verso 12, tras él estaba Eleazar. Este es otro de este grupo de los tres. Uno es Jasobeam, el otro es Eleazar, hijo de Dodo. Eh, Nomás entre paréntesis, el encargado de multimedia, del audio en Semilla México, se llama Rodolfo Robles, pero de cariño siempre le hemos dicho Dodo. Y y pues siempre que pasamos por acá lo molestamos porque tiene un hijo que se llama Eleazar y no sé qué. Pero bueno, un homenaje a Dodo, que es eh, un hombre que ha servido en Semilla por muchos años y aquí en Querétaro nos ha ayudado de una manera eh, indescriptible desde el primer día que entramos en pandemia. Yo no sabía ni prender una cámara, entonces ahí me tienes, Dodo. ¿Cómo se hace esto, Dodo? Y hasta el día de hoy sigue siendo, cuando nos atoramos con la consola los domingos, ahí le marcamos Dodo, algo pasó y siempre está ahí para ayudarnos. Bueno, cerramos paréntesis. Eleazar, hijo de Dodo, a Ohita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla a los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria, ¿no? Eleazar era un hombre fiel que en un punto recibieron un ataque de los filisteos y Eleazar y David dijeron, mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Dios nos dio esta parcela y no nos la quita nadie. Y se pararon y defendieron eso, ¿no? No sé cuánto, o sea, no sé cuánto costará una parcela de cebada, pero no se trata de cuánto cuesta una parcela de cebada, se trata de que esto es de Dios y yo lo voy a defender. Y eso también es un ejemplo a nuestra vida, porque, o sea, ¿cuánto vale una persona? Y Dios pagó nuestra vida con su sangre. Nuestra tarea mínima sería decir, ok, no voy a venderme al enemigo, voy a defender la obra de Dios en mi vida, aquí me planto y de aquí no me muevo, ¿no? Y como citando esto, Alelutier, mi honra está en juego y de aquí no me muevo, ¿no? Verso 15. Y tres de los 30 principales descendieron a la peña de David. Ahí no mencionan al tercero, solo dice que tres, pero no sabemos cuál es el tercero. El tercero se llama Sama, está mencionado en Samuel, aquí no se lo menciona, pero estos tres, los tres de los 30 principales, descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam.
estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. Es en la cueva de Adulam donde David, cuando estaba huyendo de Saúl, recibe 400 hombres que, como te dije, eran los endeudados, los pobres, los deprimidos, todos ellos. Entre esos estaban estos tres que hicieron proezas. Ahorita no vimos a uno, pero estaba ahí entre esos tres. Y esos tres, fíjate qué hicieron, verso 16. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David es de Belén, él nació en Belén. Entonces él está en la cueva de Adulam, los filisteos están en Belén, y David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Repito, estos tres valientes son Jasobeam, Eleazar y Sama. Sama no está mencionado, pero es uno de los tres valientes. Prácticamente David probablemente está cerca de Belén, está cerca de su casa, dice, ay, hay un pozo ahí en Belén que tiene un agua cristalina, dulce, qué cosa más rica. Y estos tres hombres dijeron, ok, el rey quiere agua, quiere esa agua. Y lo que vamos a hacer es ir y traer esa agua. Lo que vamos a hacer es ir y en una especie de como misión imposible, se meten, toman un poco de agua y se la traen a David. David probablemente queda con el ojo cuadrado y dice, no me la puedo tomar, porque esta agua es el riesgo de vida que estos hombres pusieron. Estos hombres pusieron su vida en peligro por traerme agua. Uno pensaría, pues por lo menos tómatela, ¿no? Ya que se arriesgaron, por lo menos tómatela. Pero David dice, yo no soy digno de eso. Y entonces la derrama, no es que la tira, la derrama en ofrenda a Dios. Lo que está haciendo David es decir, yo no soy digno de tomar esta agua, pero Dios sí es digno de esta proeza y que Dios recompense. Hay dos enseñanzas en esto, en esta escena. Una, eh, tiene que ver con arriesgarte por tu rey. Estos hombres dijeron, el rey quiere agua, pues vamos. Y a veces Dios tiene anhelos que nosotros entendemos, ¿no? Dios quiere que le predique el evangelio a esta persona, Dios quiere que extienda misericordia a esta persona, Dios quiere que pida perdón a esta persona, lo que sea. Dios tiene un anhelo que pone en tu corazón y a veces no es fácil. A veces cuesta, a veces duele, a veces es humillante. No tengas temor. Extiende en tu vida todo lo necesario para, para cumplir el deseo de tu rey. Ahora, tiene una segunda enseñanza desde el otro lado. Y es que ninguno de nosotros tiene el derecho de aprovecharse de los demás. ¿Mm? Y sobre todo si estás en un puesto de autoridad, sobre todo si estás en un puesto en el que tienes cierto alcance, ¿no? En la iglesia, si tienes algo, diriges un discipulado, hay que tener cuidado de no expresar mucho tus deseos, porque podría ser que hay gente que es capaz de arriesgar algo para satisfacerte y ninguno de nosotros realmente merece eso, ¿no? Eh, yo, lamentablemente, ¿no? En tiempo de pandemia vi algunas personas que se grababan así con cara de COVID, ¿no? A todos nos dio COVID en algún momento, yo creo, pero ¿te acuerdas la cara de COVID cuando no puedes ni respirar y te imaginas que te grabas aquí padeciendo por el Señor? Pero que Dios nos... Es como que, bro, o sea, ora, no sé, es
peligroso llamar la atención así. Podemos lastimar el corazón de otras personas, podemos jugar con los sentimientos de otras personas y hay un llamado a no hacerlo, ¿no? Ni David tomó el agua de estas personas y seguramente David debió aprender a tampoco expresarse así de otra gente, ¿no? Verso 20. Abisai, esta es ahora lista de los 30, ¿no? Los tres eran los tres más importantes y ahora hay una lista de los 30. No están los 30 mencionados, solo hay unos cuantos, pero es, digamos, el grupo grande de seguidores cercanos a David. Abisai, hermano de Joab, el que era su general, el que entró a Jebús, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30, fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros, ¿no? Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. O sea, es una cosa. Mató dos leones y luego vio que había uno en un foso y dijo, pues órale, ya mejor así no se escapa. Y se metió al foso a matar a un león. No creo que sea recomendable para nadie hacer algo así, pero permíteme tomar un principio espiritual que John Corson menciona. John Corson dice, cuando tú sientes que Satanás está como un león rugiente buscando devorarte, vamos a suponer que eres alguien que está batallando con ver en internet cosas que no deberías ver, ¿no? Tú estás batallando con eso, dice John Carson, métete al pozo del león, pelea, no escapes así, sino ponte a orar y luego ora por tus hermanos que a lo mejor están batallando con lo mismo. Entonces, no solo vas a derrotar a un león en este sentido, sino vas a derrotar a otro león que en otro lugar tal vez está batallando con lo mismo. Y puede ser igual, batallo con el chisme. Bueno, pues ora y también ora por algún hermano que también está batallando con lo mismo. No solo, eh, digamos, enfrenta esa batalla en oración, sino enfréntala también por los que están alrededor de ti. Bueno, este es Benaía. Él mismo, dice el verso 23, venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza de rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo, con un bastón, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con la misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joyada, y fue nombrado con los tres valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Bueno, por supuesto, si es un cuate que puede matar leones, egipcios, gigantes y no tiene miedo de nada, pues tú vas a ser mi guarura, el jefe de mi guardia personal. Verso 26, aquí hay una lista larga, algunos son conocidos, otros no tenemos más información. Dice, a los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Asael le decían de pies ligeros, era muy rápido, pero Abner, que era el comandante de Saúl, lo termina matando porque, pues sí, era, digamos que demasiado arrojado. Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo de Belém, Samot, Jarodita, Heles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibekai, Jusatita, Ilai, Ahogita, Maharai, Netofatita. Todo eso de Netofatita, todo eso quiere decir de dónde salió, ¿no? Digamos como queretano, no sé, San Juan del Rioense, o no sé cómo se podrá decir, pero es eso, ¿no? Heled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín. Y esto es curioso porque este es de los hijos de Benjamín. Aunque Saúl es de Benjamín y él es el rey, este viene a rendirse ante David como el rey, aún en el tiempo en el que Saúl era el rey. Benaía Pirotonita, Hurai del río Gaas, Abiel Arbatita,
Asmaved, Barumita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Hasem, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, Ararita, Ahiam, hijo de Sácar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naharai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibhar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Naharai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, el capitán, el jefe de todos, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías, Eteo, este Urías Eteo, que está entre los valientes de David, era el esposo de Betsabé, a quien David toma como mujer y luego para eliminar, porque queda embarazada, para tratar de eliminar el rastro, eh, urde un plan para matar a su esposo. Y esto es terrible porque este hombre era de sus valientes, era de los que estaban y se jugaban la vida por él. Pero pues sí, David no era un hombre perfecto. Tuvo profundidades en sus pecados, como todos nosotros. Sabad, hijo de Ahlai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, esto es igual de otra tribu, y con el 30, Hanán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Jotam, Aroerita, Gediael, hijo de Simri, y Joja, su hermano, Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam, Idma, Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel, Mesobaita. ¿No? Bueno, la próxima semana continuaremos con nombres. Yo sé que dijimos que se acabaron las genealogías, pero esto no es una genealogía, es una lista de los valientes de David. ¿Qué creo que hay para nosotros, además de todo lo que ya hemos dicho? Creo, uno, que hay una lista que Dios, no sé si literalmente Dios necesita hacer una lista, pero digamos, Dios conoce las batallas que enfrentamos. Toda batalla, cuando viene la tentación, dice Santiago que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y a veces es una lucha fuerte, pero cuando la soportas hay una recompensa y Dios está viendo. Y puede ser uno de los valientes, uno de los que fue llamado no por sus dones, tal vez no tenemos dones, pero fue llamado por la gracia de Dios y en su gracia Dios quiere ahora hacernos valientes de su ejército, de muchas cosas que hay que hacer. Y yo no puedo decirte dónde Dios te quiere usar ni qué es lo que Dios quiere que hagas, pero Dios sí puede decirte. Si estás atento a su palabra, Dios va a dirigir tu vida. Y Dios va a ir encauzándote, preparándote, y en un momento tú vas a decir, ¿cómo yo, que tengo un dedo por brazo, ¿no? Mi brazo es el grosor de un dedo, llevo 20 años luchando en esta parcela para que Dios no arrebate la, 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 la- el encargo que me dio en mi familia, en mis hijos? No tengo fuerzas, no tengo capacidad, pero si Dios me puso aquí, aquí me quedo. Y solo Dios puede hacer eso. David no era el más grande de todos. David, cuando Samuel, ¿no?, ve a los hijos de Isaí, ni siquiera era considerado. Había más grandes, más fuertes, pero Dios tenía el propósito de usar a David. Y así Dios tiene el propósito de usarte. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la fortaleza para reconocer su camino y aferrarnos a su voluntad, pase lo que pase. Señor, gracias porque pues ninguno de nosotros cumpliría los requisitos para estar en tu ejército, pero todos fuimos llamados no por nuestras capacidades, sino por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en nuestras batallas, en nuestras luchas, que nuestros ojos estén fijos en ti, de tal manera que podamos ver que la victoria es posible de tu mano, en las tentaciones, en las luchas, y que de esta forma tú seas exaltado. Te pedimos por nuestro Salvador que Dios tengas misericordia de nosotros y nos permitas
ser fieles en lo que tú nos llames. En el nombre de Jesús, amén.